queridos hermanos, Dios los bendiga. Aquí comenzando otra vez con el estudio acerca del Espíritu Santo. Vamos con el tema número 2, que lo va a tener el pastor Leroy Ramos y después el hermano Robert va a analizar la predicación. Quisiera hablarle, vamos a tener una oración antes de comenzar este temita. Amante Padre, te damos las gracias, Señor, porque primeramente nos diste un día más de vida, Señor. Sabiendo, Señor, que estamos viviendo unos tiempos ahora difíciles, Señor, un tiempo de que, basado en las profecías, tú estás cerca para venir. Sabemos, Señor, que tú en el 1844, tú entraste en el lugar santísimo y basado en el Espíritu Profecía, empezó el juicio investigador, empezó el justo investigador de los muertos. Sabemos, Señor, que pronto, si ya no empezó, va a empezar el juicio investigador de los que estén vivos. Así, cuando tú dijiste allí, basado en los profetas, el último profeta, Malaquías, que antes que venga el día de Jehová, tú vas a mandar al profeta Elías. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Llamó a su pueblo porque el pueblo estaba en dos pensamientos. Porque estamos en el tiempo definido y va a responder. Por eso te pedimos ahora, Señor, que lo que estamos haciendo ahora es, queremos dejarnos de dos pensamientos. Sabemos que el enemigo quiere engañar. Dice en el Sermón del Monte, 4 veces Jesús dijo, cuidado que no seamos engañados. Por eso estamos estudiando tu Biblia, tu palabra, no para discusión, sino para que tú derrames tu espíritu y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Te pido una bendición para los pastores que están haciendo este llamado. Te pido una bendición para tu pueblo, Señor, y te pido una bendición, Señor, para que nosotros podamos predicar este mensaje, porque sabemos que tú vienes pronto. Y todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús, porque no hay ningún mérito en nosotros, solamente Jesús. Amén. El Espíritu es que nos convence. Nosotros no podemos convencer. Nosotros solamente somos instrumentos para llevar la verdad. Pero la verdad es Cristo Jesús. Y es muy importante, hermano, que para que el Espíritu nos convenza, nosotros tenemos que ir a la palabra. ¿Ok? Que no nos convence el hombre. Esto no es una guerra entre carne ni sangre. Esto es una guerra espiritual. Y tenemos que dejar que lo espiritual nos convenza. Y la mejor forma que nos puede convencer para tener el Espíritu Santo es mediante la palabra. Por eso ahora vamos a dejar al pastor Robert, va a proseguir estudiando lo que se estudió en el segundo tema. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que siguen al ministerio Maranata Cristo Viene? Es un placer saludarlos nuevamente. Ya hemos hecho 1 o 2 videos donde me he presentado. Mi nombre es Roberto Caldermater, soy de Buenos Aires, Argentina, y la única intención que tenemos es poder compartir las verdades bíblicas para que puedan alumbrar al mundo. El ministerio Maranata Cristo Viene tiene el deseo profundo de que todos puedan conocer las verdades de Dios. ¿Recuerdan el video pasado? Estuvimos haciendo una respuesta a un estudio, a un programa que está llevando a cabo el distrito de Poinciana, y el estudio bíblico lo hicieron los pastores Henry Barrios, Abdiel del Toro, y bueno, estuvo moderando el pastor Rafael Escobar. Humildemente dimos una respuesta y algunos argumentos para que ellos analicen. Así que el día de hoy estaremos haciendo algo similar porque han hecho otro programa, pero esta vez estuvo a cargo del pastor Leroy Ramos. Entonces también humildemente, ¿sí?, vamos a apelar a que el querido pastor Leroy Ramos pueda ver estos argumentos, analizarlos, y si son de Dios pueda aceptarlos, y si no lo son,
que pueda darnos algún tipo de respuesta, ¿no? Para ayudarnos a poder eh, ver cuál es la verdad que Dios quiere darnos. ¿Sí? Acá esto no se trata ni de un ataque, no debe haber guerra de egos entre cristianos. Lo que como adventistas debemos hacer es buscar cuáles son las verdades que Dios quiere revelarnos. No hay más que eso. Vamos a comenzar entonces, al igual que el tema pasado, he resaltado algunos puntos, ¿sí? Que ha dicho el pastor en el video que ustedes pueden ver. Y estos puntos son los siguientes. En primer lugar, el pastor dice, están surgiendo ciertos pensamientos o enseñanzas disidentes, difieren de lo que siempre hemos enseñado con la Biblia y genera pérdida de miembros. El entendimiento y la hermenéutica están torcidos. Bueno, vamos a analizar un poquito acá lo que está queriendo decir el pastor. Dice que están surgiendo ciertos pensamientos, ¿sí? Pensamientos y enseñanzas o enseñanzas. Y si lo vemos en el contexto en el que él lo dice, él está hablando con respecto al Espíritu Santo. Yo lo que tengo para decir es que no está surgiendo nada. La gente, las personas que entendemos la doctrina como la tenían los primeros adventistas, somos anteriores a esta nueva fe que adoptó la iglesia adventista a partir de hace unas décadas atrás, ¿sí? Cuando él dice difieren de lo que siempre hemos enseñado. En este tema justamente vamos a ver que la iglesia adventista no siempre enseñó lo mismo, sino que tiene un tiempo donde podemos saber exactamente cuándo fue el cambio y si este cambio está bien o mal hecho, ¿sí? Entonces, la iglesia adventista no enseñó siempre la Trinidad, eso no es cierto, ¿sí? Hay muchísimos escritos de nuestros pioneros y de Elena de White que nos demuestran lo que creía en verdad de la iglesia adventista antes de 1931, ¿sí? Y cuando dice, bueno, lo que hemos enseñado con la Biblia, esto lo vamos a poner un poquito en jaque, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y bueno, se ve que el pastor está preocupado porque dice que genera pérdida de miembros. Lo que debería preocupar, ¿sí? A todos los pastores y a las personas que ministramos la palabra no es perder miembros en una denominación, sino ganar almas para Cristo. Una persona no se va a perder por ser borrada del libro de la iglesia o porque no asista a determinada iglesia, sino por si su nombre está o no en el libro de la vida. Entonces, esto de la pérdida de miembros es bastante relativo, ¿sí? Hay que preocuparse por la vida espiritual de la gente y no por la membresía, no por la parte administrativa. Bueno, él dice que el entendimiento y la hermenéutica están torcidos. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de dar la menos cantidad de opinión posible y dejar que los textos sean los que hablen por sí mismos. Los hermanos pueden ser sinceros, pero también se puede estar sinceramente equivocado. Yo adhiero a esto, siempre y cuando esta posibilidad se aplique a todos. O sea, todos podemos estar sinceramente equivocados. O sea, si esta frase está en boca de alguien que cree estar seguro, entonces ahí yo ya no adhiero. O sea, ¿sí? Si se lo está diciendo por alguien en particular o si lo está diciendo por estos movimientos, habría que apelar y darse un baño de humildad y creer que uno también puede estar sinceramente equivocado y esto solamente lo va a definir el estudio de la palabra de Dios. Tener una comprensión equivocada acerca de quién es Dios, de las personas que lo componen, nos hace adorar a un Dios ajeno a la Biblia, rompiendo el primer mandamiento. Bueno, a ver, si yo leo tener una comprensión equivocada acerca de quién es Dios, nos hace adorar a un Dios ajeno a la Biblia, rompiendo el primer mandamiento.
adhiero completamente. Ahora, cuando agrega de las personas que lo componen, como si Dios fuese compuesto por varias personas, eso vamos a tener que definirlo con la Biblia a ver si es así, si Dios es uno o si es una unión compuesta. Entonces eso lo vamos a dejar en suspenso y los vamos a poner entre comillas. Pero sí debe quedar claro que tener una comprensión equivocada de quién es Dios nos hace romper el primer mandamiento y adorar a un Dios ajeno. Y eso es muy grave, por eso es muy importante tener el entendimiento correcto. Como decía hace unos momentos, la iglesia adventista no siempre creyó en la Trinidad. Cuando el pastor dice siempre hemos enseñado lo mismo, eso no es cierto. Y bueno, acá tenemos algunos hechos para fundamentar esto, que no es una opinión, ¿no es cierto? Los dos principios fundamentales de Shane White y Uriah Smith de los anuarios en 1872, 1874 y 1889 y sucesivamente hasta 1914 afirmaban que hay un solo Dios presente en todas partes por su representante el Espíritu Santo, la creencia número uno, y que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, que tomó sobre él la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Esto está fundamentado en 1 Corintios 8:6. Pablo dice, nosotros no tenemos más de un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Esto es lo que creían los pioneros. Ahora, en el anuario de 1931, esto es 16 años después de la muerte de Elena White y de la mayoría de los pioneros, ahora el anuario dice que la divinidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. O sea, acá hay una contraposición. Esto no es una evolución, no es una pequeña corrección. Es o esto es verdad o esto es verdad. Si esto es verdad, esto es mentira, y si esto es verdad, esto es mentira. ¿Sí? O es o uno u otro. O tienen razón los pioneros y Elena de White en las doctrinas que sostenían hasta 1930, o tiene razón la iglesia adventista actual que cree en la divinidad o en la Trinidad. Como decíamos, acá tenemos el fundamento de la creencia de los pioneros adventistas en la Biblia, 4 versículos que nos definen quién es Dios. Y en esto hay que ser contundentes, ¿sí? Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esto lo dice Pablo. Ahora en Juan 17:3 están registradas las palabras del mismo Jesús. O sea, si yo digo algo diferente a lo que dice Jesús, lo estoy haciendo mentiroso. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, Jesús le dijo al Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, hablando de sí mismo en tercera persona. Pablo vuelve a decir en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, en consonancia con lo que escribió en Corintios, Pablo dice que hay un solo Dios, que es el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense cómo en la definición de Dios, Pablo deja fuera a Jesucristo. Y ahora vamos a hacer un asterisco con esto, para que nadie se espante, y ahora lo vamos a explicar. En Efesios 4:6, Pablo vuelve a decir, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios, el Padre de todos. Ahora, ¿esto significa que Jesús no es Dios? Lo que nosotros tenemos que comprender es que la palabra Dios en español nosotros la utilizamos para definir dos cosas diferentes.
Uno es la sustancia, la naturaleza divina, y por otro lado la palabra Dios la usamos para definir al cargo jerárquico, al soberano absoluto, ¿sí? Dios, como soberano absoluto, es solamente uno y es el Padre. Jesucristo, como vamos a ver en los textos siguientes, es Señor y está por debajo en jerarquía del Padre. Eso de la coigualdad, como ustedes pueden ver en estos textos, no existe. O sea, el Padre, por, por, su, por su bondad, por su amor y por su voluntad, eleva a su Hijo para que esté en igualdad con Él. Pero Él lo hace con su autoridad. ¿Sí? Dios el Padre es Padre de todos, incluso de Cristo. Y está sobre todos, incluso de Cristo. Ahora, no nos debe quedar ningún tipo de dudas de que Jesús es absolutamente divino en cuanto a su sustancia y en cuanto a su naturaleza. ¿Sí? La Biblia dice en Hebreos 1 que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. No es una creación, ¿sí? Los pioneros adventistas creían que Jesucristo fue engendrado por el Padre, no creado. Entonces, al ser el Hijo real de Dios, literal de Dios, es de la misma sustancia que Dios, es divino, ¿sí? Pero en personalidad, en cargo, en soberanía, tenemos un solo Dios que es el Padre. Bueno, el pastor dice justamente lo contrario, ¿no? Dice, Dios es conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la tercera persona. Nosotros leímos recién en la Biblia que decía, tenemos un solo Dios, el Padre. Entonces, cuando el pastor dice que lo que enseñamos siempre con la Biblia, acá ya tenemos un problema, porque esta definición no se puede enseñar con la Biblia. La Biblia dice, tenemos un solo Dios, el Padre. No dice, tenemos un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, siguiendo fiel también a su comentario, adorar a un Dios conformado por varias personas es adorar a un Dios ajeno y es romper con el primer mandamiento. Fíjense cómo entiende esto Elena de White. A ver si en verdad hay una coigualdad de tres seres. Dice, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. El gran legislador es Dios el Padre. El Hijo de Dios estaba después en autoridad al gran dador de la ley. Cristo es nuestro ejemplo. Él estaba después de Dios en las cortes celestiales, pero vino a esta tierra para vivir entre los hombres. Entonces acá es donde queda claro que no hay un Dios conformado por varias personas coiguales en autoridad, sino que tenemos un Dios el Padre y Jesucristo es el Señor porque viene en segundo lugar en autoridad al Padre. Esto lo está diciendo la profeta de Dios, no lo estoy diciendo con mis palabras. Ahora vamos a ver, cuando él dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, vamos a ver si el pastor está entendiendo lo mismo que entendía Elena de White con respecto a la tercera persona de la divinidad. El pastor cree que es un individuo coigual y coeterno con el Padre. Elena de White dijo que la tercera persona en la divinidad es Cristo enviando su propio espíritu, o sea, el espíritu de Cristo, para grabar su carácter en la iglesia. Eso lo dice en el deseado de todas las gentes, en el capítulo que se llama No se turbe vuestro corazón, página 625, después de mencionar a la tercera persona de la divinidad, dice, Cristo ha dado su espíritu para grabar su propio carácter en la iglesia. Ese es el contexto de la tercera persona de la divinidad. Pero el pastor dice que es un tercer individuo, coigual y coeterno. Tercera persona. Fíjense lo que acá dice, ¿no? Vimos que Jesús era el segundo en autoridad después de Dios. Ahora dice, el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Entonces vemos que estaba el Padre, estaba el Hijo y el que le seguía era Satanás.
En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía el del amado Hijo de Dios. Otra vez, Lucifer el tercero. Todos debemos comprender que hay un ángel caído, Lucifer, que una vez estuvo ocupando un lugar inmediatamente inferior al de Cristo en honor entre la hueste celestial, o sea, el tercero. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo, el tercero. El puesto de Satanás en el cielo había sido el siguiente después del Hijo de Dios. Era el primero entre los ángeles. O sea, si está Dios el Padre y está Cristo y después viene Satanás, es el tercero. Fíjense qué pasó cuando Satanás cayó. ¿Quién es ahora el tercero? El poderoso ángel Gabriel, que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás. O sea, si Satanás era el tercero, ahora Gabriel es el tercero. Gabriel, el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios. O sea, si el Hijo de Dios sigue siendo el segundo, salvo que encontremos alguna cita que haya sido degradado, o sea, eso no lo dice en ningún lado. Entonces, si sigue en honor al Hijo de Dios, que es el segundo, él es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. O sea, Gabriel es el tercero. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. ¿Por qué entonces Elena de White, en el mismo libro Deseado de toda la gente, se refiere al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad? Entonces, ¿Elena de White y los pioneros estaban equivocados? Esa es la pregunta que yo me hago y un poquito lo respondía, ¿no? Si uno agarra de la página 625 del libro Deseado de toda la gente, en el libro, en el capítulo No se turbe vuestro corazón, cuando se empieza a leer desde la página 622, dice, cuando él ve a uno de sus hijos desterrado en una isla, él está con ellos. Cuando están frente a un tribunal inicuo, Cristo arroba el corazón, su corazón con amor. Cristo está con ellos. Y cuando dice, el pecado podía ser vencido por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Cristo ha dado su espíritu para grabar su carácter en la iglesia. Pero cuando, por ejemplo, el pastor del video pasado leyó El deseado de toda la gente, Rafael Escobar, no lee la última parte de la cita que dice el espíritu de Cristo. Se quedan solamente con la frase tercera persona de la divinidad y la recortan. Y esto, por ejemplo, es lo que se hace en el libro del evangelismo. ¿Sí? Se recortan las citas y se le agrega un título en negrita que no fue escrito por Elena de White. Texto, sin contexto, ex pretexto. ¿Sí? Entonces, Elena de White no estaba equivocada, no se contradice cuando dice que el Padre es el primero, que Cristo es el segundo, que Satanás era el tercero y que ahora Gabriel es el tercero. Y que, entre comillas, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, hoy es la tercera persona de la divinidad. O sea, es persona porque es la persona de Cristo, pero no es un tercer individuo, ¿sí? Es persona porque viene de forma personal. El Espíritu de Cristo tiene una personalidad que actúa independiente al cuerpo humano, y eso lo vamos a ver, ¿sí? Pero comparten la misma identidad. Esto es lo que nosotros no podemos hacer, es inventar una tercera identidad, un tercer individuo que conforma a un Dios, porque no existe, es inventar un Dios ajeno. Fíjense entonces lo que Elena White dice con respecto a lo que creían los adventistas en los primeros 50 años, lo que la profeta de Dios dice de ese conocimiento. Si nosotros le preguntamos al pastor Leroy sobre las doctrinas adventistas, seguramente él nos va a decir que los pioneros venían de distintas religiones y que al principio estaban un poco en oscuridad, que la luz es progresiva, entonces que el adventismo llegó a su punto de madurez cuando entendió ahora la Trinidad. Pero fíjense lo que dice Elena de White.
No hemos de recibir las palabras de aquellos que vengan con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Recuerden, punto 1 y 2 de la doctrina, tenemos un Dios, el Padre. Punto 2, un Señor Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Ellos agrupan una masa de escritura, buscan algunos versículos e incorporan un caudal de evidencia alrededor de sus teorías. Como en este caso, el pastor Leroy también utiliza versículos. Esto se ha hecho vez tras vez durante los pasados 50 años, o sea que antes de él ya lo hicieron. Y en tanto las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de ellas, si dicha aplicación mueve una columna del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, sería un grave error. Pastor, lo está diciendo la profeta de Dios. Aunque usted diga tener versículos, aunque usted utilice Juan 14 de una forma que no corresponde, su aplicación está moviendo las columnas del fundamento que Dios sostuvo en los primeros 50 años del adventismo. Entonces acá dice, quien haga tal aplicación no sabe de la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. No tenemos la menor duda ni la hemos tenido durante años que las doctrinas que sostenemos hoy son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Esto lo dijo en 1870, ¿sí? Recuerden, doctrina 1 y 2, un Dios el Padre, un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esas doctrinas son la verdad presente, ¿sí? En lo futuro, o sea, después de Elena White está diciendo después de nosotros, se levantarán engaños de toda clase, por lo que necesitamos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares firmes para el edificio. Ni un solo clavo ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no hay santuario. ¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Querido pastor Leroy, la única seguridad está en los pilares de los primeros 50 años del adventismo. Un Dios el Padre, Jesucristo el Hijo de Dios. Nadie tiene que sacar un solo clavo de lo que el Señor ha establecido. Los últimos 50 años no han empañado ni una pizca o principio de nuestra fe, ya que recibimos las grandes y maravillosas evidencias que nos fueron aseguradas en 1844, después del paso del tiempo. No se cambia ni se niega una palabra. No podemos decir, pastor, que se avanzó en la luz, porque eso no es cierto. Lo que se hizo fue derrumbar los fundamentos y creer ahora en algo absolutamente contrario. Análisis de Juan 14, el pastor repite el análisis que hicieron también los pastores Henry Barrios y Abdiel del Toro. Es por eso que no voy a profundizar demasiado, pero sí vamos a dejar la diapositiva para que ustedes vean quién es el otro consolador. En el versículo 16 habla del otro consolador, el Espíritu de verdad, y después Jesús dice, vendré a vosotros, vosotros me veréis, yo en vosotros, me manifestaré a él. O sea, Jesús dice, enviaré otro consolador, pero yo vendré a vosotros, pero yo me manifestaré, pero ustedes me van a ver a mí, y yo voy a estar en vosotros. O sea, ¿se está contradiciendo Jesús? Y fíjense lo que entiende Judas, su discípulo. O sea, Jesús le dijo, les voy a enviar otro consolador. Y Judas, 2 segundos después, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? A ver, o Judas tenía un tapón de cera en el oído, porque no entendió que el que iba a venir era un tercero de la Trinidad, que no era Jesús, porque le está preguntando a Jesús cómo iba a ser él mismo para manifestarse a ellos y no al mundo.
Judas había entendido que ese espíritu de verdad, ese consolador, iba a ser Cristo. Y le estaba preguntando, ¿cómo vas a hacer? No entiendo, le decía Judas. Pero fíjense que en esta conversación en ningún momento el discípulo de Jesús entendió que iba a venir otro ser de la Trinidad. No lo entendió nunca. Eso con respecto a Juan 14, ¿sí? Ahora, el pastor vuelve a hacer una explicación sobre la palabra ayos, ¿sí? Que significa otro de la misma sustancia, ¿sí? Yo quiero mostrarles, sin entrar en una opinión mía personal, cómo entiende Elena de White la palabra ayos, ¿sí? Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Y fíjense que ahora va a definir quién es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que ponerle nombre, no tenemos que inventar nada de lo que no dice acá. Dice, el Espíritu Santo es Él mismo. O sea, el Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. O sea, Cristo mismo fuera del cuerpo humano. ¿Cómo es esto? Cristo en espíritu. Y dice, Él se representaría a sí mismo. Acá no dice la tercera persona de la Trinidad iba a representar a Cristo. Acá dice, Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su Santo Espíritu, como el omnipresente. O sea, el Espíritu Santo es la omnipresencia de Cristo, es el Espíritu de Cristo, lleva la identidad de Cristo. No existe un tercer individuo, ¿sí?, que conforma a un Dios. Esto es lo que Elena White entiende de la palabra ayos. No entiende que es otro individuo, entiende que es el mismo Cristo de una forma diferente. Ahora, también tenemos la posibilidad de decir, bueno, Elena de White está equivocada, no entiende griego, el Espíritu Santo no es Cristo mismo, es una tercera persona de la Trinidad. Pero vamos a tener que decir abiertamente, entonces yo no creo en el don de profecía que tuvo Elena de White, no lo creo, o sea, lo tenemos que admitir públicamente, ¿sí? Si vamos a rechazar estas declaraciones. El espíritu de verdad, que decía Juan 14, 17, ¿no? Fíjense, ¿quién es el espíritu de verdad para la profeta de Dios? Para la que estuvo en esos primeros 50 años donde el adventismo sentó sus bases. Ella dice, el Espíritu Santo está constantemente trabajando, enseñando, recordando, testificando, llegando al alma como consolador divino, convenciendo de pecado como un juez y guía designado. Cristo era el Espíritu de la verdad. El mundo no escucharía sus súplicas. Ellos no lo aceptarían como su guía. No podían discernir cosas invisibles. Las cosas espirituales les eran desconocidas. Pero sus discípulos ven en él el camino, la verdad y la vida, y ellos entendrán su presencia permanente. Recuerden la pregunta de Judas, Señor, ¿cómo vas a hacer para manifestarte a nosotros y no al mundo? Y acá Elena White está respondiendo, Cristo era el espíritu de la verdad. Entonces, como sus discípulos reconocen a su maestro, ven en él, o sea, ven que el espíritu era Cristo mismo y van a tener la presencia de Cristo permanentemente. ¿Acaso Jesús no prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nos dijo, la tercera persona de la Trinidad les va a tocar la puerta, la tercera persona de la Trinidad va a estar con ustedes. Él dijo yo. No hagamos a Jesús mentiroso. Jesús es capaz de cumplir su promesa y Él es quien está con nosotros. Entonces volvemos a la pregunta de Judas. Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Insisto, Judas no le preguntó, Señor,
¿cómo vamos a reconocer a la tercera persona de la Trinidad? En la mente de Judas, que lo escuchó a Jesús, no estaba la Trinidad, no existía, eso vino siglos después, ¿sí? Entonces, acá Elena de White responde la pregunta de Judas. Dice, el hecho de que Cristo se les manifestaría él mismo a ellos, no la tercera persona de la Trinidad, sino él mismo a ellos, y al mismo tiempo ser invisible al mundo, era un misterio para los discípulos. O sea, Elena White estaba contando lo que Judas preguntó. Judas no entendía, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Elena White dice que el hecho de que Cristo se les manifestaría él mismo a ellos era un misterio para los discípulos. Ellos no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Ellos estaban pensando en la manifestación externa, visible. Estaban pensando cómo es que lo iban a ver a Cristo en todos lados, no entendían. Ellos no lograban incorporar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y aún así que Él fuera invisible al mundo. Ellos no entendían el significado de una manifestación espiritual. Y esta misma frase la podemos aplicar a hoy. La mayoría de los cristianos no entienden el significado de una manifestación espiritual y como no la entienden, necesitan inventarle una nueva identidad al Espíritu de Cristo. Decir que es un tercer individuo que conforma a un Dios que es coigual y coeterno con el Padre y con el Hijo. No entienden que Cristo mismo es quien está con nosotros. Esto también estaba en el video pasado, referencias de Elena White sobre Jesús como el Consolador. Esto pueden ustedes pausar el video y leer las citas, ¿sí? No las voy a leer porque ya las hemos repasado, pero que quiero que queden como evidencia, ¿sí? El Salvador es nuestro Consolador. Esto he probado que Él es, ¿sí? Esta cita cortita es contundente, pero las demás también. Acá dice, en la entrega de Jesús el Consolador, las iglesias débiles y enfermas, es porque el enemigo escondió de su vista a Jesús como el Consolador. Que estudien el capítulo 17 de Juan, la oración de Cristo. Él es el Consolador. No hay Consolador como Cristo. Y fíjense al final de esta cita, dice, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. El Espíritu Santo es la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo. Repito, pueden pausar el video y leer con calma todas estas citas. Ahora, el pastor también hizo un breve análisis de la palabra Elohim, ¿sí? Yo voy a concordar en algo con el pastor. Si nosotros analizamos de forma literal la palabra Elohim, es una palabra escrita en plural, ¿sí? Esto es innegable, o sea, no es una cuestión de opinión, porque el idioma hebreo es así. Ahora, en lo que creo humildemente que el pastor está equivocado, es en no ver qué aplicaciones se les da a la palabra Elohim y pretende hacer un análisis totalmente literal. Fíjense en los siguientes versículos, ¿sí? Éxodo 7:1. Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta es la explicación, ¿no es cierto? Jehová le dice a Moisés, yo te he constituido Elohim. Esa palabra Dios es Elohim para Faraón. Ahora, la pregunta es, ¿alguno de ustedes me va a decir que Moisés es una unidad de 2 o 3 personas compuestas en una? Yo creo que ni el más demente en toda la tierra va a decir que Moisés es una pluralidad de personas. Pero sin embargo, acá la palabra Elohim se utiliza para Moisés. Y fíjense acá, dice Primera de Reyes 11:5, ¿no? El otro versículo dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Elohim de los sidonios, dice el original. Y está hablando de Astoret.
¿Alguien me va a decir que Astoret son tres personas conformando a una? Astoret es un solo dios inventado por el paganismo. Fíjense que se vuelve a aplicar esta palabra que es, o sea, tiene una terminación plural, él es Dios y la terminación him es una terminación plural, se la está usando nuevamente en singular. En Jueces 16, 23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Dagón, su Dios, la palabra Elohim. ¿Acaso Dagón también es 2, 3, 4 en uno o Dagón era uno? Evidentemente acá la palabra Elohim, que tiene una terminación plural, está siendo usada otra vez en una forma singular. Y si ustedes prestan atención en el video, cuando el pastor Leroy lee Génesis 1, ¿sí? Él claramente dice que ahí la palabra Elohim está aplicada a Dios el Padre. Entonces, no sé si él se dio cuenta, pero se contradijo a sí mismo. O sea, él quiere decir que Elohim se usa para la pluralidad de Dios, sin embargo, él la aplicó en forma singular a Dios el Padre. Yo le invito a que él mismo pueda revisar el video en la parte que le estoy comentando y que lo pueda ver. Ahora, entonces, ¿por qué una palabra plural se utiliza en aplicaciones singulares? La respuesta es que en el hebreo se usa el plural intensivo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en español diríamos es muy poderoso, pero el hebreo lo que escribiría es poderosos, ¿sí? Lo que nosotros usamos la palabra muy para magnificar algo, para agrandar algo, el hebreo lo hace con el plural. Entonces la palabra Elohim lo que hace es funcionar como un plural intensivo, pero utilizado de forma singular. ¿Sí? Repetimos el texto que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Elohim, Dios, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés que él iba a ser la autoridad suprema para Faraón. ¿Sí? Está magnificando el puesto que iba a tener Moisés delante de Faraón. Y bueno, habíamos dicho obviamente que está usado en forma singular para magnificar, para hablar de algo muy poderoso, para agrandar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos en Deuteronomio la Shema, ¿sí? Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Cuando dice Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es, no está hablando de una pluralidad compuesta, está hablando de Dios el Padre. Y esto también lo podemos ver que la palabra uno en el hebreo es ejad, ¿sí? Algunos dicen que ejad puede ser también una unidad compuesta. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la palabra Elohim y vamos a buscar cómo está aplicada la palabra ejad en versículos bíblicos. Por ejemplo, en Génesis 27:38, estamos en el contexto de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan cuando Jacob siguió el ejemplo de su madre y engañó a su padre que estaba ciego para robarle la primogenitura de Esaú y se puso vello de oveja, de cabra? Y lo engañó al padre, le dio la bendición pensando el padre que a quien estaba bendiciendo era Esaú. Fíjense lo que dice el texto. Y Esaú, o sea, cuando Esaú se dio cuenta, fue a su padre y le dice, respondiendo: ¿no tienes más que una ejad? ¿No tienes más que ejad sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Isaac no le pudo dar
bendición a... Isaac no le pudo dar bendición a Esaú. ¿Sí? Y acá está siendo usada la palabra ejad. ¿No tienes más que ejad, bendición para darme? No, hijo, no tengo, es ejad. Esa ejad bendición se la di a tu hermano porque me engañó. Entonces, acá está la palabra ejad, está utilizada como uno numérico, como único. ¿Sí? Si hubiera una pluralidad compuesta, le hubiese dado, bueno, una parte de bendición a cada uno, total es una sola bendición dividida en los dos. Esto es uno rotundamente y contundentemente. Entonces, cuando dice Elohim, el poderoso, magnífico, Ejad es, o sea, Elohim vuestro Dios uno es, Dios uno, está hablando en singular de Dios el Padre. Esa es el verdadero entendimiento bíblico. Eso es lo que entendió Pablo. Nosotros no tenemos más de un Dios el Padre. Punto final. Jesús dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Punto final. Pablo y Jesús entendían Deuteronomio 6:4 un Dios como Dios el Padre, no como una pluralidad compuesta de personas que conforman un Dios. Eso no existe en el lenguaje bíblico. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el pastor hacía una mención de que en Génesis 1:26 estaba la Trinidad, ¿no es cierto? Dios el Padre organizando, Jesús haciendo al hombre y el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. En la educación, página 134, está esta cita que también ya hemos leído en el video pasado, pero fíjense, para Elena de White, ¿quién es ese espíritu que se movía sobre la faz de todas las aguas? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Está citando Juan 16:3. Recuerden que en Juan 14:17 también aparecía el Espíritu de verdad, que era este consolador que Cristo iba a enviar. Entonces, la profeta dice, solo mediante la ayuda de ese Espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección singular, la dirección de una persona, pueden descubrirse sus verdades más profundas. Entonces, como su dirección es singular, el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, el verbo quien hizo las cosas y la luz verdadera son una sola persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Ya habíamos leído antes que la profeta decía, Cristo es el Espíritu, Cristo era el Espíritu de verdad. Y acá vuelve a decir, Cristo era el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. El ejemplo bíblico entonces es en Génesis 1:26, cuando entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Job 33:4 lo que nos dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, el mismo Jehová que formó al hombre del polvo de la tierra, Job lo identifica como el Espíritu de Dios. Entonces Job reconoce que el Espíritu de Dios es Cristo, que el Espíritu de verdad era Cristo y que el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas era Cristo. Y fíjense ahora cómo Elena de White relata la escena de la creación. El pastor Leroy dijo que estaba la Trinidad en la creación. Fíjense lo que ve la profeta de Dios, lo que veían los pioneros. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de los seres celestiales. Un colaborador, un compañero
el Padre obró por medio de su Hijo. Ahora, ahí estábamos en Patriarcas y Profetas, vamos a Historia de la Redención. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Yo sé que tal vez al pastor o a otros hermanos les gustaría que acá diga la Trinidad emprendió la grandiosa y admirable obra que había proyectado. Pero no existe la Trinidad, no la vio nunca Elena de White a la Trinidad. Está viendo al Padre y al Hijo emprendiendo la obra de la creación. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo, vuelve a recalcar, el Padre y el Hijo, llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. ¿A imagen de quién? Del Padre y del Hijo. Habían actuado juntos. ¿Quién? El Padre y el Hijo, en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Y fíjense acá, el pastor Leroy dice que cuando dijo Dios hagamos al hombre, está hablando en plural y ahí está la Trinidad. Están hablando entre los tres. Pero la profeta de Dios, a quien debemos escuchar, dice, entonces dijo Dios ¿a quién? A su Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios le dijo solamente a su Hijo, vos y yo, hagamos al hombre a nuestra imagen, tuya y mía. Acá no hay lugar para la Trinidad. Un trío es adulterio, ¿sí? El hombre y la mujer fueron creados a imagen del Padre y del Hijo. Un tercero es sodomía, es adulterio, ¿sí? Vamos ahora a saltar un poquito en la historia, porque el pastor también saltó en sus ejemplos de la creación, se fue al bautismo de Jesús, que es donde también, según él, aparece la Trinidad. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice la profeta de Dios, no es una opinión mía. Fíjense lo que ella ve en el bautismo y díganme si está viendo una Trinidad. Son dos citas muy parecidas, una está en El deseado de todas las gentes, página 86, y la otra en la Review and Herald de enero 21 de 1873. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Esto es el bautismo, hermanos, ¿eh? Y dice, salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. La luz más pura, rayos de la gloria de Dios, rayos de su gloria, la luz más pura. Acá, hermanos, discúlpeme, pastor Leroy, no está la Trinidad, está el Padre y el Hijo y está la gloria de Dios. La luz más pura. No está la tercera persona de la Trinidad. No forcemos a verla porque no está. La otra cita, que es muy similar, dice, nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que ofreció Jesús en su bautismo, y estuvieron solícitos en ser los portadores del mensaje del Padre para su Hijo. Pero no, directamente del Padre procedió la luz de su gloria. Se abrieron los cielos y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a una paloma era un emblema de la humildad y benignidad de Cristo. Apelo a la honestidad y a la humildad suya, pastor Leroy. La profeta de Dios nunca vio a la Trinidad en el bautismo de Cristo, no la vio. Ella vio que esa paloma eran rayos de la gloria de Dios que venían del Padre al Hijo.
En la creación, la profeta de Dios nunca vio a la Trinidad, vio al Padre y al Hijo creando al hombre a su imagen y semejanza, del Padre y del Hijo. Ahora, quizás este sea el punto más interesante de lo que el pastor dijo en su video, en el tema que tomó. Tomo textual. La Iglesia cristiana estableció de forma muy clara la cristología en los concilios como el de Nicea. Ustedes pueden ver el video, esto el pastor lo está diciendo como algo bueno, como un halago, como algo que ya se dio por sentado desde el principio. ¿Sí? Lo está elevando. Ahora, yo quiero decir lo siguiente con respecto a esto. El concilio de Nicea se desarrolló, o sea, fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 después de Cristo en la ciudad de Nicea de Bitinia en el Imperio Romano. Ahora, sabemos que la Biblia en Apocalipsis cubre, ¿sí?, después de Cristo, 7 periodos históricos, proféticos, tanto con el mensaje a las 7 iglesias como los 7 sellos. Entonces yo lo que hice fue simplemente ir a ver a cuál de esos periodos históricos corresponde el año 325, donde se desarrolló el concilio de Nicea, ya que el pastor Leroy ponderó este concilio y la cristología que se fundamentó en este concilio. Yo fui a ver qué dice la Biblia con respecto a este periodo de la iglesia. Y encontré que en cuanto a las iglesias, es el mensaje de la iglesia de Pérgamo, que va desde el año 312 hasta el 390, o sea, el 325 está contenido dentro de la iglesia de Pérgamo. Y en cuanto a los sellos, corresponde al tercer sello, que va desde el 313 hasta el 538. O sea, es la tercera iglesia y el tercer sello. Ahora, vamos a ver qué nos dice Dios acerca de la iglesia en este periodo histórico. Vamos primero con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. O sea, el pastor dice que la iglesia cristiana primitiva en este concilio, de una forma muy acertada, definió la cristología. ¿Sí? En ese concilio se definió que Dios era una trinidad. Se luchó contra las ideas arrianas y se definió que el mundo cristiano creía en la Trinidad. Ahora, fíjense esto que era la iglesia de Pérgamo, el mensaje que Dios da. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, el periodo de la iglesia de Pérgamo, que define la Trinidad en el concilio de Nicea, era una iglesia que estaba en el mismo trono de Satanás y tenía la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas que Dios aborrece. Y el pastor nos dice que esto fue muy sano. Pondera el concilio de Nicea y el establecimiento de la doctrina de la Trinidad. Lo hizo una iglesia totalmente apóstata que estaba sentada en el trono de Satanás y él lo pondera. Vamos a ver qué sucede en el tercer sello. ¿Sí? Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, esto es Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? Primero, el caballo negro, color negro, ¿sí? Es pecado, es muerte, es todo lo contrario a lo que es Dios. Lo negro es el color para describir lo peor, es la muerte en sí misma, ¿sí? Entonces, el color que describe este periodo de la iglesia es negro. La cebada y el trigo, ¿sí? El alimento de vida, simboliza la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué significa que se compraba 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario? El denario era la paga de un día entero de salario. Y vos estabas comprando la ración de comida de un día de una persona por todo el día de pago. Entonces, lo que significa es que este día esta persona se iba a dar de comer a sí misma y no iba a poder mantener a su familia. Esto habla de la escasez de la palabra de Dios, escasez de la palabra de Dios. Pero no dañes al aceite ni al vino. El aceite y el vino en la Biblia son 2 símbolos que generalmente son cosas buenas. El aceite simboliza el espíritu, el vino a la verdadera doctrina, salvo cuando habla del vino que embriaga a las naciones. Entonces, había escasez de la palabra de Dios, pero había algunos que todavía la tenían bien fundamentada, pero la mayoría no. Y ese mundo cristiano, esa iglesia que el pastor Leroy pondera y se enorgullece de decir que fundamentaron muy bien la cristología, era de color negro, tenía la doctrina de Balaam, la doctrina nicolaíta, estaba en el trono de Satanás y tenía una escasez completa de las verdades de Dios. Para mí, humildemente, el mensaje que da el pastor es terrible y no lo quiero atacar. O sea, yo quiero apelar a su humildad para que él pueda ver esto, que es evidencia, no es mi opinión. Nosotros no podemos confiar en la doctrina que estableció una iglesia que no tenía absolutamente nada, a la cual se la critica, se le dice que tiene doctrina cerrada, que tiene escasez de la palabra de Dios, que tiene el color de la muerte. ¿Cómo podemos ponderar una doctrina que fue fundamentada en ese periodo de la iglesia? Viendo que Judas, escuchando a Jesús, nunca entendió que había una Trinidad, viendo cómo Elena de White nunca vio la Trinidad en la creación, nunca vio la Trinidad en el bautismo. ¿Cómo podemos confiar en el concilio de Nicea antes que en los apóstoles y en los primeros 50 años de la iglesia adventista del séptimo día y en la profeta de Dios Elena de White? ¿En qué mente entra eso? Por favor, pastor, se lo pido con todo mi corazón. O sea, hagamos una revisión de lo que estamos diciendo porque es terrible. O sea, es muy grave lo que usted está diciendo. Y hay mucha gente que lo está escuchando y que repite lo que usted dice. O sea, seamos conscientes, estudiemos un poco la palabra para ver qué es lo que estamos repitiendo. Y yo quiero hacer hincapié en algo que dije al principio. Cuando usted, pastor, dijo que es algo que siempre enseñamos con la Biblia, no es cierto. No es cierto. Esto se enseña a partir de 1931. En 1980 se establece ya de una forma final en las 27 doctrinas. 1980. Esto tiene 40 años esta enseñanza. Y Elena de White dijo que no recibamos a nadie que contradiga un punto de lo que se enseñó en los primeros 50 años. Y nosotros vamos y derrumbamos todo ese fundamento y decimos que ahora tenemos razón y que ellos estaban equivocados. No, 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 no. Es tremendo, es terrible. Tenemos que pensar y rever nuestro camino, porque así no podemos tener la bendición de Dios. Estamos creyendo en una doctrina que fue
inventada desde el trono de Satanás. Eso tiene que estar en nuestra mente, es tremendo, es muy tremendo, hermanos. Yo, a ver, repito, no, esto no es un ataque, yo no estoy atacando, no me interesa atacar, no me interesa denigrar a nadie, no me interesa tener rencor hacia nadie. Eh, Uno lo que intenta hacer humildemente es compartir información. Esto no lo inventé yo, esto está escrito. Ustedes van al Centro White y tienen todos los originales, pueden verificar que todas las citas son reales. Todos los versículos que se copian son reales, existen. Y recordemos lo que dice la profeta de Dios. Aunque intenten agarrar algunos versículos y hacerlos decir que la Trinidad existe, esto es contrario a lo que Dios fundamentó en los primeros 50 años del adventismo, pastor. Esto no se enseñó siempre y no se enseña con la Biblia. Entonces, volvamos a lo que se enseñó originalmente y con la Biblia. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Él está esperando de nosotros, que podamos ver la verdad que Él nos dejó. ¿Cómo puede morar Cristo en cada uno de nosotros si no lo reconocemos? Si estamos viendo a un personaje inventado, de un Dios que no existe. ¿Cómo puede bendecirnos Dios cuando estamos rompiendo todos los mandamientos y en especial el primero? ¿Cómo podemos predicar el mensaje de los tres ángeles si el primer mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria, y yo no sé quién es Dios? Usted mismo lo dijo, una comprensión equivocada de Dios nos hace estar en idolatría. Y la Biblia es clara, no tenemos más de un Dios el Padre. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Jesús, el Hijo de Dios, totalmente divino como el Padre, el segundo en jerarquía después de Dios. Si nosotros no volvemos a los fundamentos de los primeros 50 años del adventismo, lamentablemente estamos en el trono de Satanás, estamos en Babilonia, estamos donde el papado quiere que estamos abrazando el ecumenismo, estamos abrazando la doctrina fundamental de la religión de Satanás. La doctrina de la Trinidad es la doctrina fundamental de la religión de Satanás. Es lo que nos une a todo el resto de las religiones del mundo. Y nosotros no somos parte de las religiones del mundo. Nosotros tenemos un mensaje distintivo. Y Dios levantó a la iglesia adventista con ese mensaje distintivo, para enseñar que hay un Dios el Padre, que ese Dios tiene un hijo literal, engendrado del Padre, no creado, engendrado de la misma sustancia que el Padre, y que Cristo mismo a través de su Espíritu es quien se entrega por nosotros en el plan de la redención, cumpliendo todas sus promesas. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo no dijo, la tercera persona de la Trinidad vive en mí, dijo, Cristo vive en mí. Y termino comentando la carta número 66 de Elena de White, que está en el video pasado, la pueden buscar en los originales. Elena de White dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo, ¿sí? No queremos el espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Pastor Leroy, hermanos, yo apelo a su sinceridad, al amor que tienen hacia Dios y les pregunto, ¿el espíritu de quién quieren tener? ¿El espíritu del otro? ¿O quieren tener el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que es Jesucristo? ¿Qué quieren tener? ¿La doctrina que Dios les dio al adventismo pura y fiel? ¿O quieren tener la doctrina del concilio de Nicea, la doctrina católica? ¿A qué Dios elijan servir? Porque esto es el segundo monte Carmelo. Esto es Elías con los profetas de Baal. ¿De qué lado quieren estar? Segunda de Corintios dice, Segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El único que nos puede liberar de todo error
el único que nos puede liberar del vino de Babilonia que nos embriaga es el mismo Señor Jesús en su manifestación espiritual. Dios nos bendiga como pueblo adventista y nos ayude a volver a las sendas antiguas. Si es como institución, muchísimo mejor, todos vamos a estar felices. Si no, será responsabilidad individual de cada uno servir a Dios antes que a los hombres. Amén.